Muy buenos días, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ramos Ramírez Yegan. Vamos a empezar hoy pues con el área de educación cívica. Así es que todos atentos a este nuevo video. Pues bueno, el tema de hoy es la persona. Tema número 2, o tema número 3. La persona. La persona pues es el ser sensible que prácticamente se va a generar en el transcurso de la vida. Es decir, cuando se unen ser humano con ser humano, pues dan una persona, o en ambos casos son personas. El ser humano, pues como persona va a tener una dignidad. Esta dignidad, pues va a crecer o va a darse al momento que se da el nacimiento. Cuando se da el nacimiento, el ser humano pues crece puro. Prácticamente desconoce lo bueno y lo malo. Cuando uno conoce lo bueno y lo malo, está conociendo la parte ética y moral, es decir, la corriente filosófica que estudia el bien y el mal. El ser humano pues se ha destacado mucho en la capacidad que puede tener para resolver cosas, esencialmente para estar en armonía con los demás, para estar en convivencia con los demás. El ser humano pues prácticamente trata de asociarse, guiarse de todo aquel que le rodea, como la naturaleza del mismo ser humano y sobre todo explorar lo desconocido. El ser humano es capaz de elegir lo bueno y lo malo, lo que está haciendo, y sobre todo desenvolverse con los demás, estar alerta, entender, emprender y analizar. El ser humano es capaz de conocer y conocerse, conocer a los demás, a vivir en convivencia, conocerse el interior, su forma de pensar, su forma de ser y sobre todo su forma de comportarse con los demás. Es lo que genera el carácter de un ser humano y es lo que le hace único a esa persona. El ser humano también es capaz de entrar en comunión. ¿Qué quiere decir? Convivir con los demás, tanto sea armoniosamente como también conflictivamente. Recordemos, el ser humano no puede vivir en todo momento feliz, sino también entrando en conflictos. El conflicto humano pues permite desarrollar a la persona en muchas situaciones, ¿sí? En muchas situaciones. Estas situaciones van a ser superadas por cada una de ellas, es decir, un propio conflicto social. Este conflicto social pues va a permitir el desarrollo de cada una de esas personas en cuanto a valores, en cuanto a destrezas y sobre todo en cuanto a comportamiento de convivencia que cada uno de ellos va a tener. No simplemente está en resolver los problemas, sino también en convivir también con los problemas, porque también se conviven con los problemas. El ser humano es capaz de vivir libremente, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. Imaginemos, pues, que el ser humano recién está poblando la tierra, es decir, esta persona va a vivir libremente sin temor a donde pueda habitarse, donde pueda situarse y sobre todo a la alimentación. En cambio, si ponemos a un lado actual, el ser humano va a tener que convivir con los demás, ya sea por propia alimentación, el propio trabajo que genera esa alimentación y sobre todo aprender a convivir con los demás. Aprender a que sin los demás no puede este ser humano crecer.
todo ser humano pues no se limita a conocerse a uno mismo, sino debe conocer a los demás y explorar el nuevo conocimiento de que es pues no de elegir libremente si algo es bueno o es malo, es decir, la ética o sobre todo la moral, el comportamiento que tiene él o en la sociedad. El ser humano pues también es capaz de ofrecer respuestas de amor y de fe. Es decir, para el ser humano va a existir 4 dimensiones: el aspecto biológico, ¿no? El aspecto espiritual, ¿sí? Y muchos aspectos más que el ser humano pues va a engendrar desde el pensamiento que él empieza a dar uso de su razón y sobre todo que van a inculcar los padres. El ser humano pues se va a desarrollar en muchas etapas de la vida. Iniciando los años y los periodos de 0 años a 6 años, inicia la infancia, donde el ser humano prácticamente se dedica pues a conocer, a investigar y a saber qué es lo que le rodea. De 6 a 12 años ya empiezan las preguntas muy exhaustivas en cuanto al compañerismo, la división y sobre todo pues no en búsqueda de su homogeneidad, es decir, varón, mujer, amigos, amigas. A partir de los 12 años hasta los 18 años, de los 12 a 13 años se genera lo que viene a ser la pubertad y posteriormente se genera la adolescencia, donde el ser humano prácticamente llega a un conflicto en la vida en donde cual no sabe qué escoger y mucho menos sabe en qué dirección ir. A partir de los 18 años a 25 años ya el ser humano tiene las cosas claras prácticamente en lo que quiere y en lo que va a hacer. 25 a 60 años empieza la adultez. Esta adultez pues va a permitir mayor desarrollo del cerebro y sobre todo mayor desarrollo en lo que el ser humano quiere y escoge. A partir de los 60 pues ya empieza el adulto mayor, es decir, la decadencia del ser humano y sobre todo la dependencia de cada uno de ellos con sus descendientes. Y posteriormente pues en estos momentos pues se fija lo que viene a ser la muerte. Eso es la etapa del ser humano o la vida humana. En este caso, chicos, pues es muy importante la persona humana. La persona humana es una presencia consciente y creadora en el mundo, en el medio ambiente. Otras personas pues conviven con ellas y mediante a esa relación ellas pues responden al llamado de cada día, sobre todo proyectándose, edificando un proyecto de vida. Pues estas personas son conscientes de lo que hacen y realizarán más adelante. Estas personas pues nombran prácticamente a las demás como una salvadora de vida, que si no se llega a convivir, prácticamente la humanidad pues estaría por los suelos. Y estamos hablando del aspecto psicológico, el aspecto biológico, el aspecto, ¿no?, espiritual y el aspecto social. Todo hombre, pues eso contiene un aspecto social, porque al final convive con los demás, va a tener uso de razón de los demás. Y si este uso de razón de los demás pues no lo llega a superar como seres humanos o como persona, ¿no? Entonces, ¿qué hace a la persona? La singularidad, la libertad y la transparencia. La singularidad prácticamente hace que la persona sea única, irreemplazable, en que no se puede reemplazar a esta persona, porque cada uno de ellas sufre un pensamiento o tiene un pensamiento único que la mayoría de nosotros pues no puede entender, y que quizás al exponer su pensamiento todos concordemos con una sola idea, es decir, es diferente a los demás. Todos somos diferentes. Y en el Perú, que más pues no, la presencia de la
pluriversidad en nuestro estado peruano. La libertad es el poder de la persona de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello. Tiene límites esta persona para desarrollarse en el mundo y sobre todo en la red social o en lo social, porque esta persona no puede pensar individualmente, sino grupalmente. La trascendencia es la capacidad de la persona a relacionarse con los demás hombres, con las cosas y con Dios. Relacionarse a este hombre es prácticamente la psicología social. Nosotros al conocernos, nosotros todos nos conocemos, pero vamos a ver quiénes nos llevamos bien y quiénes nos llevamos mal. Y al conocernos, pues lamentablemente, pues eso va a equivaler a una etapa. Una etapa en que no, que él es nuevo, de repente es egoísta, de repente es otra forma de pensar de la persona, pero a la final él refleja otro estado emocional, compañerismo, apoya, colabora con los demás, ayuda a los demás, y eso es lo que hace relacionarse a las personas. Y los valores pues son únicos, que permiten que la persona pues entable una conversación y sobre todo una amistad. Eso nos hace personas. La personalidad prácticamente del hombre o de la persona se basa en la dimensión física, en que tiene que ver la naturaleza corporal del ser humano, dependiendo a cómo se viste, cómo se ve, cómo se detalla y cómo se cuida físicamente. Dimensión social, si se toma en cuenta al ser humano como parte de un grupo o se rechaza a un nuevo ser. En grandes mayorías pues se acepta a este nuevo ser y se lleva un compañerismo, una amistad. Se da el fruto de lo que viene a ser la dimensión social. ¿Por qué? Porque eso es lo que trata, convivir con los demás. La dimensión emocional es el ser humano que responde a su capacidad, que vincula sentimentalmente con una situación en particular. Es decir, el afecto, el amor, el cariño, la protección que se le da a una persona que uno verdaderamente quiere. Eso nos hace ver la inteligencia y sobre todo la voluntad de ayudar a alguien, de querer que esta persona pues se supere y que llegue al más allá del compañerismo, sino de la amistad, el cariño, el amor y el aprecio. La dimensión cognitiva, esto es, que tiene predisposición por buscar y alcanzar el conocimiento de distintas áreas, es decir, el desarrollo del cerebro y sobre todo prestar atención a todo lo que le rodea. Esto brinda un cambio emocional a la mínima tensión de esta persona, es decir, está alerta en todos los movimientos y cambios en su alrededor, no solamente en las materias, sino también en la parte emocional, que permite que esta persona se desarrolle más de lo habitual. Y por último tenemos la dimensión espiritual, en la que el ser humano se relaciona con su intención de comprender el sentido de su existencia. Muchos de nosotros pues nos preguntamos qué hacemos en este mundo, qué vamos a desarrollar, cuál es mi rol. El rol del hombre pues es nada más y nada menos que convivir en armonía y sobre todo pues disfrutar lo que tiene la naturaleza. El hombre pues no puede vivir solo o aislado de los demás, sino también que necesita de otro hombre para poder desarrollarse y vivir pues con inteligencia y voluntad, la que caracteriza a todas las personas. Muy bien, chicos, eso fue todo. Me despido, cuídense, nos vemos y con mi personal será
Hasta la siguiente clase. Nos vemos.